Una vez más, buenas tardes a todos y a aquellos que nos van a escuchar en este mensaje. Dios nos los bendiga, que podamos seguir avanzando, que podamos seguir adelante, seguir creyéndole al Señor lo que Él va a hacer. Vamos a Juan, entonces, estamos en Juan capítulo 17. Vamos a leer en el capítulo 17, el versículo 14 al 17. ¿Sí? Por favor. ¿Lo tenemos ahí? Dice la Escritura en el versículo 14: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a estudiar el versículo 17. Vamos a estudiar el versículo 17, por favor. ¿Cómo dice? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Me ayudan, por favor? ¿Cómo dice? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Un día antes de su arresto, Jesús, Él está en su corazón teniendo un deseo de hacer una oración. De hecho, va al Getsemaní y Él va a empezar a hacer esa oración que la Biblia dice que su sudor eran como gotas de sangre. Él está realmente pasando una situación muy difícil, pero su oración tiene una prioridad. Lo demás para Él es secundario. Para Él hay una prioridad, y la prioridad principal que Él tiene en su corazón es esta. Estamos hablando de un día antes de arrestarlo. Estamos hablando de unas horas antes de que vaya a ser colgado de un madero romano, y que Él sea precisamente también flagelado, y sea Él precisamente escupido, y sea Él precisamente atormentado por aquellos que lo van a crucificar. Pero Jesús en su corazón Él tiene una prioridad, Él tiene algo en su corazón. ¿Qué es lo que tiene en su corazón? Él tiene precisamente el deseo de pedirle algo al Padre. ¿Y cuántos saben que todo lo que le pedía Jesús al Padre, el Padre lo escuchaba? Jesús dice: todo lo que oro al Padre, el Padre me escucha. Entonces Jesús le va a hacer una oración al Padre, y el Padre lo va a escuchar, y el Padre va a cumplir esa oración. Es el deseo que existe en el corazón del Señor, y eso es lo mismo que sigue existiendo hasta el día de hoy. Pero yo quiero que veamos esta palabra, y vamos a tratar de explicarlo también cómo es que se lleva a cabo y qué significa este versículo. Vamos a hacer una exégesis de este versículo, vamos a extraer, eso significa extraer lo principal de este versículo, y nosotros ir aprendiendo qué es lo que ora el Señor en este tiempo, una noche antes de su arresto, antes de ser llevado al Gólgota, al Calvario, y derramar su sangre por usted y por mí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Venimos delante de ti, Señor, para que tu palabra corra y, Señor, sea de gran bendición como lo ha sido hasta el día de hoy. Tu palabra dice, Señor, que Jesús ahí estaba orando, Señor, antes, Señor, precisamente de todo aquello que iba a pasar sobre Él. Pero Él no tiene cosas secundarias, Señor. Él no tiene otras cosas, sino que Él tiene una prioridad en ese momento. Él se concentra en algo que para Él es súper importante, y que hoy nosotros podemos estudiarlo a la luz de la Escritura. A ti sea toda la gloria. Nos ponemos en tus manos, que tú abras nuestro entendimiento, y que aquellos que van a escuchar este mensaje también sea de gran bendición para sus vidas. Amén. La oración del Señor en el capítulo 17, del versículo 17 es: santifícalos en tu verdad. Vamos a leer Levítico capítulo 11, versículo 44. Le ponemos una marca ahí y vamos a buscar el libro de Levítico y vamos a estudiar esta palabra. Sí, por favor. En Levítico capítulo 11, en el versículo 44. Levítico capítulo 11, versículo 44. Dice la Escritura: porque yo soy Jehová, vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues, ¿cómo dice? Santos, porque yo soy santo. Pues algunas veces pensamos nosotros, eso es del Antiguo Testamento, pero vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a buscar Primera de Pedro, por favor. Y ahí también en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, eso es del Viejo Testamento. Vamos a ir al Nuevo Testamento, y ahí mismo en Primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 15,
Pedro vuelve a repetir lo mismo que dice Moisés por el año 1600, cuando escribía él precisamente el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Escritura. Dice así, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ¿lo tenemos? Amén. Muy bien, ya vemos que tenemos siempre que venir con la Escritura a la iglesia, tenemos que traer la palabra de Dios, tenemos que anotar, tenemos que escribir, porque eso venimos, ¿verdad? A la iglesia, venimos a aprender. ¿Cuántos vinieron a aprender? Venimos a aprender, venimos a crecer, venimos nosotros a seguir precisamente llenándonos de aquello que dice la Escritura, para nosotros es la prioridad. Miren lo que dice en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, dice así, sino como aquel que os llamó es que santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Isaías capítulo 6, la Biblia dice que los ángeles, es el profeta Isaías, en el Antiguo Testamento. Vamos a buscar el versículo 6 y vamos a buscar el versículo 3. ¿Lo tenemos? ¿Me puede decir amén? Amén. Vamos a leerlo para que veamos esta escritura. Dice el versículo 3, y el uno al otro daba voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Este es el atributo es la naturaleza de Dios, el atributo es precisamente la característica de Dios en su carácter. Entonces el atributo principal de Dios es que Él es santo. Los ángeles no gritaban, Él es bondadoso, Él es amoroso. Claro que Dios es bondadoso, Él es justo, Él es amoroso. Ellos gritaban como el santo, santo, santo. Eso es lo que gritaban, ¿verdad? Ellos le gritaban al Señor eso. Entonces vamos a ver nosotros qué es lo que Jesús está precisamente en ese momento. En Juan capítulo 17, Él está orando. Vamos a leer el Salmo 24, por favor. Vamos a buscar, por favor, el versículo. ¿Me ayuda con el versículo 3, por favor? Vamos a buscarlo y le vamos a dar lectura. ¿Ya lo tenemos ahí? Amén. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? ¿Quién subirá? Versículo 4, ¿sí? ¿El limpio de qué? Y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Vamos a ir a Juan capítulo 17 para seguir estudiando esta escritura y qué es lo que Jesús está orando. Él está haciendo una oración. Yo quiero hablarles ahorita precisamente cómo se logra todo esto, ¿sí? Porque hay una santificación. Entonces es una santificación de posición. Alguna vez lo he explicado aquí, pero yo quiero que veamos otros versículos más y que podamos seguir nosotros creciendo en esta palabra. Vamos a ver Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu, ¿qué dice? En tu verdad. Santifícalos en tu verdad. Esta palabra, santifícalos, viene de la palabra hagiazo, del griego hagiazo. ¿Qué significa esta palabra hagiazo? Significa apartados, pero también significa limpiar, también significa, o viene de una raíz, por ejemplo, que, bueno, de hecho, su raíz, su palabra, su significado, viene de una palabra que se escribe así y que se pronuncia así, raíz. Raíz. Y la palabra raíz significa cortar también. Como ven este papel, yo lo voy a cortar, ¿sí? Yo ya lo corté. Bueno, Jesús está orando en Juan capítulo 17 y Él está diciendo al Señor, santifícalos. No dice santifícalo, dice santifícalos en tu verdad. Lo que Él está diciendo Él es sepáralos, córtalos, o sea, sepáralos, córtalos, se van para allá cada uno de esos papelitos. Bueno, Jesús le está diciendo al Señor, quiero que tú los separes a ellos del mundo, que tú los apartes, porque ahora ellos son tuyos. Entonces Jesús está orando y dentro de sus prioridades y dentro de todo lo que Él está pasando, y de hecho va a pasar, lo que a Él le interesa es orar a Dios, es orar al Padre. Y como dijimos hace un momento, todo lo que Jesús oraba al Padre, el Padre lo escuchaba. Entonces le dice, córtalos, sepáralos del mundo, límpialos, córtales los deseos de su corazón, límpialos de sus anhelos personales, límpialos, córtalos, santifícalos, sepáralos en tu verdad. ¿Cuántos de nosotros hemos venido al Señor y teníamos muchos deseos y muchos anhelos y de repente ya no hicimos nada de eso, y lo que estamos haciendo ahora es buscar al Señor con todo nuestro corazón en medio de tribulaciones, de angustias, de enfermedades, de escasez, en medio, como dijo Cristo, yo he venido a traer disensión?
Yo he venido a que tus propios enemigos sean los de tu casa. Aquellos que de repente un día le pueden criticar, lo pueden desanimar, pero usted sigue adelante, sigue buscando, porque usted sabe quién fue el que murió por usted en la cruz del Calvario. Entonces Jesús, antes de ser arrestado, antes de dar su vida, su oración es: sepáralos, Señor, sepáralos, santifícalos. O sea, córtalos del mundo. Fíjense lo que Él está pidiendo a Dios. Le está pidiendo al Señor, al Padre, está diciendo: ayúdales en esto. Ayúdales. ¿Cuántos de nosotros dijimos: oye, ¿por qué yo ya no tengo el deseo de hacer esto? ¿Por qué yo ya no tengo el deseo de hacer aquello? ¿Por qué yo ya no hago lo que yo hacía antes? Estoy batallando con esto. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer con eso. Pero muchos de nosotros en automático ya no batallamos con muchas cosas que hacíamos antes. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. La Biblia dice que Dios nos cortó, Dios nos apartó. Yo puedo decir: ya no tomo, ya no me drogo, ya no fumo, pero a lo mejor hay otras cosas en mi corazón. Hay otras cosas en nuestro corazón. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Entonces, esta palabra del griego hagiazo significa apartados, santifícalos, es córtalos, Señor, apártalos de todo aquello, límpiales, Señor, límpialos constantemente, estarlos limpiando y limpiando. Eso significa lo que Jesús le está diciendo. Pero vamos a ver que hay tres tipos de santificación. Vamos a ver primeramente la santificación. Yo le dije hace un momento, la santificación que se le llama la santificación de posición, ¿sí? Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1, versículo, vamos a ponerle una marquita ahí, y vamos a buscar 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios capítulo 1, en el versículo 30, dice así. Vamos a buscarlo. ¿Lo tenemos? Dice: mas por Él, ¿por quién? Desde el 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió ¿quién? Dios. Y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él, o sea, por Él, por Dios, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por quién estamos nosotros en Cristo? Por Dios, porque todo lo que el Padre ama, Cristo dijo: viene a mí y yo no lo echo fuera, ¿sí? Antes de venir a Cristo, Dios, dice la palabra, puso esa mirada sobre nosotros, y es por Dios, es por Él que estamos nosotros en Cristo Jesús. Es por Dios que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Entonces, nosotros tenemos aquí una santificación, como acabamos de leer. ¿Cuál santificación? La santificación de posición, que cuando nosotros venimos y empezamos a caminar con el Señor, empezamos a creerle al Señor, en ese momento Dios nos santificó, Dios nos apartó, Dios nos cortó del mundo y nos pone una marca. Ahora somos de Él, nos pone una posición, somos hijos de Dios. Esa es la santificación. ¿Cuántos santificados hay aquí? Amén. Es lo que está diciendo en este Pablo a los Corintios. Está diciendo Pablo a los Corintios que la Biblia dice que eran muy carnales. Y Pablo le dice: déjenme darles esta palabra. Ustedes ya fueron justificados. Ustedes fueron justificados por mi Padre, es lo que está diciendo el Señor. Y mi Padre, dice la Escritura, Él los santificó. Él los santificó, los puso en una posición de justificación delante de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Él? Él nos santificó. Eso es lo que está diciendo en ese momento el apóstol Pablo. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6, el versículo 1 Corintios capítulo 6, el versículo 11, por favor. Vamos a buscarlo. ¿Lo tenemos? Amén. Dice la Escritura: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Vamos a buscar el versículo 10, el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto éramos algunos. ¿Cómo éramos? Dice: éramos algunos, mas ya habéis sido ¿qué?
Ya habéis sido santificados. Otra vez, santificados. O sea, en ese momento, cuando Dios nos aparta, es Dios, nosotros no tuvimos que hacer nada, Dios ya nos apartó. Dios nos toma y nos santifica. Ahora, yo quiero ir un poquito más allá ahorita. Dios nos ha santificado. Eso éramos nosotros algunos antes. Toda esa lista. Dice la palabra, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro, y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Cuántos justificados hay aquí? Amén. Entonces la palabra del Señor nos dice precisamente, hermano, que cuando el Señor nos toma, en ese momento nos pone en la posición de santificación. Un día Jesucristo dijo que había una puerta. Que había una puerta y una puerta angosta. Pero también dijo que atrás de esa puerta había un camino. Y el camino era angosto. Pero también dijo que había otra puerta y la puerta era ancha. Y el camino era ancho. Y muchos podemos decir, bueno, muy bien, a mí ya Dios me justificó, a mí ya Dios me santificó. O sea, en otras palabras, yo ya pasé esa puerta, yo estoy aquí. Sí, pero no estás caminando en el camino angosto. Estás en el camino ancho. ¿Me estoy explicando? Yo no puedo decir soy justificado y soy santificado y andar en un camino ancho que su fin es camino de muerte. ¿Me estoy explicando? Para aquellos que están empezando a caminar en el Evangelio y para aquellos que ya tienen años en el Evangelio. Yo no puedo decir, es que entonces yo soy de Cristo, yo voy a la iglesia, yo aplaudo, brinco y salto, ya soy justificado, hermano, por lo que usted está leyendo ahorita. Por todos esos versículos que me acabo de dar. Hermosísimos esos versículos. Santificación de posición. Una santificación que dice aquí la palabra, Él me puso a mí y me metió al reino de Dios. En ese momento yo tengo una posición en el reino de Dios. Pero yo no hice nada. ¿Quién lo hizo? Dice en 1 Corintios, también dice aquí mismo el que acabamos de leer, 1 Corintios capítulo 6, en el versículo 11. Y esto éramos algunos, mas ya habéis sido lavados y habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Y Jesucristo dice en su palabra, tú estás santificado porque mi Dios te mandó conmigo. Entonces Él te lavó. Entonces, esta es la primera santificación, la santificación de posición. Santificación del griego, hagiazo, que significa apartar de la raíz, cortar. Y que como agarré yo este papelito y lo corté, así es lo que hace precisamente Jesús en Juan capítulo 17, versículo 17, diciendo, Señor, sí, me van a arrestar. Sí, mañana me van a colgar de un madero romano, mañana voy a derramar mi sangre por todos aquellos que tú me has dado desde antes de la fundación del mundo. Él está en Getsemaní, está orando y su prioridad es, Señor, esto es lo que hay en mi corazón, Señor, te pido que lo santifiques en tu verdad. Eso es lo que hay en el corazón del Hijo de Dios. Pero no es la santificación de la cual yo le acabo de hablar ahorita, esa es otra santificación. Pero para explicarle esta, yo le estoy explicando la primera. La primera es aquella por la cual Dios te puso en el reino de Dios. El hecho de que ahora nosotros somos justificados. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra, a los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo, a los que Él eligió, Él, dice la palabra, Él llamó, y a los que Él llamó, Él justificó. Y a los que Él justificó, Él santificó. Entonces, la primera santificación no es la oración que está haciendo Jesús en Juan capítulo 17, versículo 17. Vamos a ver la santificación siguiente, ¿sí? De la primera santificación es la santificación de posición. Por el hecho de tú ahora creer en Jesucristo, de estar ahora arrepentido, del griego metanoia, y cambiar tu manera de pensar. Eso significa arrepentirse. Metanoia o metanoe,
que significa tú ya no crees en algo más, tú ahora crees en Cristo para salvación y vida eterna. Ahora estás poniendo toda tu confianza en el Señor, en aquel que derramó su sangre por ti y que dice Efesios 1:7, Él nos redimió, y que dice 1 de Juan capítulo 1:7, con su sangre nos limpió. Ahora tú tienes una posición en el reino de Dios como hijo santificado y limpiado y justificado delante de Dios. Ahí no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Somos santificados, pero como le dije yo, que Cristo dijo un día, hay una puerta y la puerta es angosta. Pero también dijo que no nomás había una puerta, también dijo que atrás de la puerta había un camino y el camino era angosto. Y luego dijo, hay una puerta y la puerta es ancha, pero también el camino es ancho. Y muchos dicen, muy bien, entonces yo ya soy justificado. Cristo está conmigo. O sea, yo ya crucé la puerta. Sí, ya estás cruzando la puerta. El detalle está que no a veces seguimos caminando en el camino angosto, sino nos metimos al camino ancho. Entonces yo no puedo creer en alguien que esté caminando en el camino ancho y que diga que él es justificado. Tenemos que dar esa evidencia, ¿sí? Segunda santificación es la santificación progresiva. Vamos a estudiarla, ¿sí? Vamos a buscar 2 o 3 textos. Vamos a buscar 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. Estamos estudiando Juan capítulo 17, versículo 17, ¿sí? Estamos viendo qué significa santifícalos en tu verdad, que fue la oración que hizo el Señor una noche antes de su arresto, antes de ir a derramar su sangre. Es lo que hay en el corazón del Hijo de Dios, es lo que hay en el corazón del Señor, de pedirle al Señor, precisamente, fíjense, un día antes, podríamos decir, horas antes de morir, Él le pide al Señor, santifícalos. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2. 1 de Corintios capítulo 1, versículo 2, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Ellos son santificados, ¿sí? Es la santificación de posición. Aunque los corintios, ellos eran bien carnales, ¿sí? Pablo les va a dar una enseñanza, Pablo les va a dar una palabra y les va a decir esto: ustedes son santificados, ustedes son justificados, pero ustedes tienen que vivir conforme a lo que el Señor les va a decir y a lo que el Señor bajo la autoridad de Él. Entonces fíjense lo que les dice, ahí mismo ese versículo: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. Llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Yo no puedo invocar el nombre del Señor y dejar de santificarme. Vamos a ponerle santificación progresiva, ¿sí? ¿Santificación qué? Progresiva. Esa es la santificación. Esa es la oración que Jesús está haciendo en Juan capítulo 17, versículo 17. Señor, Padre, santifícalos en tu verdad. Jesús sigue orando, Jesús sigue intercediendo. Señor, límpialos, córtalos, sepáralos del mundo. Señor, cada día límpialos, córtalos, Señor, sepáralos del mundo, quítale todo eso, Señor, que no te agrada a ti. O sea, esa es la oración que está haciendo el Señor. Esa es la santificación progresiva. Esa es la santificación a la cual aquel que está caminando y que ya está en una posición del hijo del reino de Dios, cada día tiene que buscar esa santificación. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. La santificación de posición es una santificación del pasado. La santificación progresiva es una santificación del presente. Vamos a buscar esta palabra en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo, vamos a leerlo, ¿tenemos todos el capítulo 4? Vamos a buscar el versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación. Es vuestra santificación, que os apartéis de ¿qué? Fornicación. De fornicación. Una vez más, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Cuál santificación? ¿La de posición o la progresiva? Progresiva. ¿Cuál, Ariana? La progresiva. No es la primera,
es la segunda. Yo le dije, yo no puedo decir que yo soy posicionado en el reino de Dios caminando por el camino ancho. Hay muchos que dicen, no, yo ya estoy en Cristo, aleluya, gloria a Dios, yo ya estoy, creo en el Señor, y creo esto y creo lo otro. Sí, pero realmente ese no es el Evangelio. El Evangelio es aquel que ya está en la puerta, la angosta, pero está caminando por el camino angosto y trata de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Trata de agradar a aquel que lo tomó por soldado, porque esto es serio. Esto es serio, y más en este tiempo, Y más en este tiempo. Nosotros no tenemos por qué tenerle temor a nada. Tenemos que tenerle temor a Dios. Tenle temor, no al que mata el cuerpo, ¿sí? Sino a aquel que puede echar tu alma en el infierno. ¿Será nuestro enemigo? Y si a ese téngale temor. A él téngale temor, porque él es fuego consumidor. Porque él está airado, dice la Escritura. Porque él volteó su rostro al mismo Señor. Él volteó su rostro al pueblo de Dios también. A él hay que tenerle temor, y el temor es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová es precisamente aborrecer lo malo, ¿sí? Entonces, aquí dice la Escritura que la voluntad de Dios es que yo cada día me santifique. Entonces, dice la palabra que la santificación, por haberme metido al reino de Dios, eso es del pasado. Pero ahora, si yo digo, yo soy de Cristo, yo soy posicionado en Cristo, yo soy un hijo de Dios, yo no puedo vivir conforme a los deleites de la carne. Y si yo ya fui resucitado, como dice también, si yo ya resucité con Cristo Jesús, ¿sí? Yo tengo que empezar a agradar a aquel que me resucitó y amarlo a él con todo mi corazón. Entonces dice la palabra, como dijimos ahorita en 1 de Corintios, 1 de Tesalonicenses, dice que hay una santificación. Y la santificación tiene que ser precisamente cada día. Y en el corazón del Señor está diciendo el Señor, Señor, Padre, santifícalos, límpialos, apártalos de todo lo malo. Mire la oración de nuestro Señor. Vamos a ver 1 de Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo, vamos a leer por favor el versículo 23. ¿Lo tenemos todos? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Bueno, esa es la santificación que se le llama la santificación perfeccionada. Esa es la tercera santificación. La primera es la santificación de posición. Le estoy hablando de algo de teología muy sencillo, muy práctico, pero que nosotros veamos que esto es muy importante para nuestras vidas, porque a veces no alcanzamos a entender, oye, yo ya soy cristiano, ¿y por qué hago esto? ¿Por qué hago lo otro? Vamos a ver ahorita qué dice el apóstol Pablo, porque tenemos que verlo también de una manera práctica. También vamos a ver Jesús por quién oró, por quiénes oró. Pero tenemos que entender esto: santificación de posición por el hecho de estar en Cristo Jesús. Santificación progresiva, esa es la que nosotros, fue por la que oró el Señor. Es la por la que intercede nuestro Señor. Eso debe de ser cada y cuando. Eso debe ser constantemente. Tenemos que estar nosotros siempre buscando ser santificados. Y la que leíamos, la última, es la santificación perfeccionada. Eso lo va a hacer el Señor. Y Él va a presentarnos delante de Dios. El creyente, nosotros tenemos dificultades, hay problemas, hay tribulaciones, hay angustias. Pero usted dice, yo quiero agradar y quiero correr la carrera. Yo quiero avanzar. Caigo, pero me levanto. Pero yo no puedo decir, yo ya soy justificado y meterme al camino ancho. No, es que yo ya soy de Cristo. ¿Cuántos han escuchado alguna vez eso? Yo ya soy de Cristo. Pero viven no viven en el camino angosto, viven en el camino ancho. Esa es la santificación que nosotros debemos siempre, cada día, siempre estar procurando. Muy bien, vamos a ver Romanos capítulo 12, por favor. Romanos capítulo 12, que algunas veces también lo hemos leído y estudiado. Y en Romanos capítulo 12
es un versículo que el apóstol Pablo dice así. Así que después de haber conocido todas las misericordias de Dios, de todos los capítulos anteriores, de ver la bendición de Dios, dice la palabra, de un Dios que es justo, aunque nadie de nosotros es justo, aunque todos se apartaron de Dios, aunque todos son pecadores, Romanos 3:23, y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sigue estudiando, dice Pablo, y escribiendo, hablando de las misericordias de Dios. Y en Romanos capítulo 12, él dice así, en el versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego, ¿por qué? Por las misericordias de Dios. Por las misericordias, o sea, después de poder entender que Dios está irado y que Dios es misericordioso con nosotros, que ese es uno de sus atributos, como el que vimos ahorita. Su principal atributo, ¿cuál es? Según Isaías capítulo 6, versículo 3, ¿cuál es? ¿Él es qué? Él es santo, santo, santo. Él no está diciendo, es bondadoso, Él es justo. Claro que Él es todo eso, pero ellos gritaban y ellos clamaban y se escuchaba por todo el cielo: Él es santo, Él es santo, Él es santo. Eso es su principal atributo, su naturaleza. Él es santo. Pero Él también nos llama y nos pone a nosotros en una santificación de posición. Pero también nos llama cada día en su voluntad a un llamamiento de santidad, cada día una santidad progresiva. Porque por eso hay muchos que dicen: no, es que creo que yo no puedo, mejor yo no voy a buscar a Dios. O el lado contrario: no, yo ya soy de Cristo. No, es que yo tengo una carne muy débil, súper débil. Pero Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Entonces estamos en una lucha y sí se puede, porque no estamos solos. Jesucristo dijo: yo me voy a ir y no los dejaré huérfanos, dejaré al Consolador, dejaré al abogado, en el original, al Paracletos, aquel que está a un lado tuyo y que estará sobre ti, aquel que te defiende. Ese es el Espíritu Santo, aquel que mora en mí y que me defiende. Es un abogado, es igual. Cristo dijo: es igual que yo. Es igual que yo me voy y les voy a dejar a uno igualito que yo. Su nombre es el Espíritu Santo. Él nos ayuda en nuestras debilidades. Dice la palabra: y aún con gemidos indecibles, intercede por nosotros también. Él es la persona de Dios en nosotros. Ese es el Espíritu Santo. Es una persona, no es una fuerza activa. No, es Dios mismo. Es Dios mismo en la iglesia del Señor. No estamos solos. Primera, Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego, y todavía dice Pablo: les ruego, les suplico, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo he explicado de los cultos irracionales. Ahora dice el apóstol Pablo: preséntense ustedes, sí, sirviendo al Señor. La palabra culto es servicio, en un servicio racional. Por eso nosotros decimos: vamos al culto, vamos al servicio. ¿Por qué? Porque es un servicio, es un culto donde vamos a administrar la palabra de Dios, donde vamos a escuchar la palabra, donde vamos a cantarle al Señor, donde vamos a alabarle por lo que Él ha hecho y vamos a adorarle por lo que Él es, dice el salmista. Pero dice el apóstol Pablo: por sus misericordias de Dios, presenten ustedes sus cuerpos. Presenten sus cuerpos como en un sacrificio vivo, santo. ¿A cuál santidad se refiere aquí? ¿A la de perfección, o a la de posición, o a la progresiva? ¿A cuál creen ustedes? Progresiva. Muy bien, presenta tu cuerpo. Muy bien, ya te das cuenta que Dios, Él es santo y que no hay ni uno solo bueno. De hecho, solamente Dios es veraz y todo hombre mentiroso. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí no echan mentiras? Dice la Biblia: solamente Dios es veraz y todo hombre es mentiroso. Así que si alguien dice: no, yo no echo mentiras, pues ya está mintiendo. Entonces solamente Dios es el único que es veraz. Y al darse cuenta, Pablo, al escribir todo esto, él, lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, dice: ustedes lo que deben de hacer. Se estaban peleando, hermanos. Se estaban peleando en aquel contexto a ver quién tenía más dones, a ver quién estaba más siendo usado por Dios.
No, yo tengo más dones que tú, yo tengo más dones. Dice Pablo, no, hermanos. Lo que deben de ver ustedes es que la misericordia de Dios es grande sobre su vida. Dios no quiere realmente lo que tú haces, sino lo que tú eres. Por eso Jesús ora al Señor y le dice, santifícalos en tu verdad. Ahorita vamos a ver cómo sucede esto. Santifícalos en tu verdad. Eso es lo que le importa a nuestro Dios. El que nosotros seamos limpiados cada día. No mi injundia, no mi oratoria, no mi elocuencia para predicar, usted para compartir la palabra del Señor. No, eso no importa. Lo que importa es que mi carácter sea transformado delante de Dios cada día, limpiado, transformado. ¿Sí? ¿Qué decíamos ahorita aquí? El que estaba santificándose, dice aquel, ahorita vamos a leer, el que robaba ya no robe más, eso es lo negativo, sino trabaje. Aquel que maldecía ya no maldiga, sino ahora diga buenas palabras. Eso significa una santificación progresiva. Yo no puedo decir soy justificado y seguir haciendo lo mismo del viejo hombre. Entonces, ¿sabes algo? No eres justificado, sino que luchas cada día por agradar a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario. Sí tenemos errores, pero vamos a avanzar y no vamos a ser legalistas. Esto no es legalismo, Pablo dice que el legalismo, que las leyes no pueden santificar a nadie. Yo no puedo decir, yo la verdad, yo cumplo todo. No, dice Pablo, eso no te santifica. ¿Sí? No, es que yo soy demasiado moralista, yo soy demasiado esto, yo ayudo a mucha gente. Eso no te santifica. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Ahorita vamos a regresar a ese versículo. Pero esa es la oración de nuestro Maestro, esa es la oración de nuestro Salvador y de nuestro Redentor. Que nuestro Padre cada día nos limpie, nos corte de las cosas que no le agradan a Él. Amén. Él lo hace. Pero también nos pone a nosotros a que cada día nos santifiquemos. Yo no puedo decir, ahora sí yo soy el más perfecto, el más santificado. Eso es legalismo. A veces le echamos la culpa a otro de sus errores para justificar nuestras acciones. Y ya viste cómo es aquel hermano, y ya viste, o también, oye, ¿cómo eres tú? No, hombre, qué bárbaro, o qué bárbara. Así somos, ¿verdad? Para justificar nuestros errores delante de Dios. Ay de aquel, ay del otro, ay de mí. Ay de mí, Señor, límpiame a mí, restáurame, renuévame cada día, Señor. Entonces, ahora sí vamos a agradar a aquel que nos tomó por soldados. Vamos a leer, ya leímos Romanos 12:1. ¿Cómo tenemos que presentarnos cada día delante de Dios? Si vamos a servirle, tenemos que santificarnos cada día. Cada día yo tengo que santificarme. No necesariamente porque yo sea un pastor, o que estés en la alabanza, ¿sí? O que aunque tú estés ahí sentado, esto es un llamado para todos. Esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios, como acabamos de leer ahorita en la Escritura. La voluntad de Dios es que yo me santifique cada día. Esa es su voluntad, ese es su deseo, que yo sea santificado cada día, santificado en su verdad. Dice la palabra entonces en 2 de Corintios, en el capítulo 7, 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cómo dice? Limpiémonos de toda contaminación. A ver, todos juntos vamos a leerlo, ¿cómo dice? Así que, amados, fíjense lo que le dice Pablo a los corintios, aquellos que ya habían sido posicionados en el reino y que realmente estaban poniendo todo su interés en ser usados por Dios. De hecho, tenían todos los dones, Tenían todos los dones. Era una iglesia que tenía todos los ¿qué? Todos los dones. Y Pablo los exhorta con la palabra y les dice así: lo que ustedes tienen que hacer, en vez de estarse peleando a ver quién tiene más dones, porque todos eran muy usados por Dios, pero ¿sabe algo? Se habían olvidado de santificarse, porque esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Vamos a leer entonces 2 Corintios capítulo 7 versículo 1, y le dice: amados. Y mire, hasta le dice amados, ¿sí? En otro versículo le dice hijitos, en otro le dice santos.
Pero les dice así: puesto que tenemos tales que limpiémonos de toda contaminación, de carne y de espíritu, en el temor de ¿quién? En el temor de Dios. Les está diciendo: limpiémonos de toda contaminación. ¿De qué? ¿De toda qué? ¿De toda contaminación de qué? Esa es una excusa, para muchos creyentes. Para muchos de nosotros puede ser una excusa. No, es que esta carne, hermano, si usted la conociera, esta carne como es, se revela bastante, hermano. Esta carne no puedo con ella. Dijo Pablo: miserable de mí, tengo que traer este cuerpo de muerte, lo traigo cargando. Aquí lo traigo, ¿sí? Aquí lo traigo, este cuerpo de muerte. En la cultura de aquel entonces, cuando alguien mataba a una persona, hermano, cuando alguien mataba a una persona, ¿sabe cuál era la ley que había en aquel entonces? Mataban a esa persona y había una palabra que decía: y el muerto mató al que lo mató. El muerto mató al que lo mató, como si mataba a esa persona y le agarraban el muerto y se lo amarraban aquí en la espalda y tenía que caminar y andar así todos los días y comer y cenar y todo. Llegaba el momento dado que el muerto se engusanaba todo y los mismos gusanos se comían al que lo mató. El muerto se comió al que lo mató. Esa era una ley en aquel entonces también. Entonces el apóstol Pablo dice: miserable de mí que cargo este cuerpo de muerte. Mas sin embargo prosigo la meta. Sin embargo no soy yo, Señor. En mi ley, en mi mente hay una ley de servirte a ti, pero cargo este cuerpo de muerte. Pablo sabía que aunque este cuerpo fuera echado, desarraigado, como quiera, él iba a enfrentarse al mundo, a los deseos de los ojos, a la vanagloria de la vida. De hecho, él tenía un aguijón en la carne. Él luchaba cada día contra ese aguijón y lloraba al Señor: Señor, quítamelo. Y una vez y otra vez: quítame este aguijón, no me gusta esto que me está estorbando, Señor. Y el Señor le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Así opera la gracia de Dios. La gracia de Dios opera, número uno, en el perdón que Dios nos ha dado al meternos al reino de Dios. Esa es la gracia inmerecida de Dios. Ahí está la gracia de Dios. Ahí está la gracia, aquí está la gracia en nosotros. Esa es la santificación de posición, la gracia inmerecida de Dios, que Él nos perdonó. Y dice la palabra, leíamos ahorita, de lo vil, de lo necio, de lo menospreciable escogió el Señor, de ahí nos sacó a nosotros para avergonzar a lo grande. Dice Pablo: nadie se crea más que nadie, ni nadie se crea menos que nadie. Todos somos iguales delante de Dios. Tenemos dones, pero para edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que hacerlo por amor a aquel que dice la palabra. Hermanos, dio su vida por la iglesia, dio su vida por nosotros. Cada día, Señor, perdónanos, Señor, no queremos hablar de la iglesia. No queremos, Señor, hablar de aquellos por los cuales tú pagaste un precio con sangre. Ellos son nuestros hermanos también. Ellos son nuestros hermanos. Algunas veces, Señor, perdónanos porque hablamos de ellos. Perdónanos, Señor. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Señor, ayúdanos, límpianos, ¿sí? Límpianos cada día. ¿Usted cree que a Dios le agrade que hablemos de su iglesia? Cuando nosotros hablamos más de alguien, estamos hablando más de quién cree. Del Señor, porque Él pagó un precio con sangre. Amén. Señor, perdónanos. Yo quiero, Señor, avanzar cada día. Cuando nosotros atacamos a un hermano o a una hermana, estamos atacando al cuerpo de Cristo. Nos metemos en un problema con Dios. ¿Sí? Si alguien te ataca a ti, ¿con quién se mete? Con Dios. Siempre y cuando usted y yo caminemos conforme a su palabra, conforme a la Escritura. Yo no puedo andar en el camino ancho y decir: ay, de aquel que se meta conmigo, porque yo soy aquel que ya puso la puerta y la puerta es Cristo. Y andas caminando por el camino ancho. No. Santificación, diga santificación progresiva. Segunda de Timoteo. Sí, porque hay gente que dice: no, yo soy hija de un rey, yo soy hija de... y andan haciendo barbaridades, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que nosotros estamos justificados, estamos viviendo una vida muy contraria a lo que dice la Escritura, como la lista que leíamos ahorita. Vamos a ver segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo
9. Vimos santificación de posición, santificación progresiva y santificación de perfección. Muy bien. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento, ¿qué? Santo. ¿Cómo es el llamamiento de Dios en nuestras vidas? Santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. La gracia de Dios inmerecida, que dice el apóstol Pablo, la gracia inmerecida, esa es la gracia que opera cada día en nosotros. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que tenemos un abogado para con Dios, que nos limpia de toda maldad. Esa es la gracia del perdón, y se acuerda, la gracia del poder. ¿Cuál poder? El poder que nos capacita para seguir avanzando. Y aquí acabamos de ver ahorita, sí se puede, de la carne y del espíritu, sí podemos avanzar. Carne, sujétate, la carne va a querer placer, pero con 5 minutos de placer podemos perder, hermano, una bendición de irnos con el Señor. Entonces nosotros no estábamos justificados. Entonces nosotros no estamos creyendo en aquel, como dice Pablo, hasta Demas se fue amando más este mundo. Y en cambio otro le dijo, oiga, tráiganme aquel que antes pues no me ayudó, pero ahora me va a ayudar. De hecho, Filemón, te voy a mandar a este Onésimo, ahora te va a ser útil. Eso significa Onésimo, útil, pero antes lo había robado a Filemón. Y ahora le dice, muy bien, ahora yo lo recomiendo a él. Ahora he dado testimonio aquí donde estoy en la cárcel, en prisión. Me trae la comida, decía Eusebio, el historiador, que le llevaba esa comida, que Pablo estaba en la cárcel, mas sin embargo eso daba evidencia de que a Onésimo no le importaba perder su vida por encontrar la salvación con el Señor. Y Jesucristo dice, aquel que quiere hallar su vida la perderá por amor de mí. Y todo aquel que quiera seguirme a mí, cargue su cruz y sígame. Cargar su cruz significa abnegarse. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, ya no importo yo. Ya no soy primero yo, después yo, y luego yo, y yo quiero yo, y luego yo, y siempre yo. No, ahora es carga tu cruz, dice el Señor, y sígueme a mí. Sígueme a mí. Y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Lo que sí te prometo, y te lo digo, si me sigues a mí, te voy a dar vida eterna, dice el Señor. Amén. Y dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mi llamado entonces, ¿cómo es? Es santo. ¿Santo? Sí, santo. Decía un predicador del siglo XVIII, sí, decía así, soy tan santo como un pecador redimido. ¿Qué significa redimido? Que Dios nos ha vuelto a comprar. El Señor nos volvió a comprar, nos volvió a traer a la posición del reino de Dios. Estábamos perdidos y Cristo con sangre pagó, nos redimió, redimió, compró, nos volvió a comprar con sangre lo que un hombre había en el Edén perdido. Ahora en Cristo Jesús tenemos salvación y vida eterna. ¿Cuántos le da gracias, gloria a Dios por eso? Somos tan santos, pero somos pecadores redimidos. Usted no está diciendo, a ver a qué hora termina ya el mensaje para irme a pecar, ¿verdad que no? Usted no está diciendo eso ahorita. Pero cuando el pecado le alcanza, usted tiene un abogado para con Dios, que nos limpia de toda maldad, ¿sí? Vamos a ver a Juan capítulo 17, por favor. ¿Por quién oró el Señor? Vamos a ver por quién oró. Vamos a ver por quién oró. Entonces, yo decía hace un momento, ¿qué es lo que realmente le importa al Señor? ¿Qué es lo que le importa? ¿Qué es lo que le importa? ¿Lo que yo hago? ¿Sí? No, sino lo que yo soy. O lo que yo pueda hacer, ¿eso es lo que le importa al Señor? ¿Sí? ¿O ser muy reconocido por todos lados? No. Yo puedo dejar de hacer todo lo que yo pueda hacer, hermano, todo. Y el resto de mis días, buscar al Señor y conocer sus atributos y conocer quién es Él. Y yo estaría haciendo lo que le agrada a Dios, conociéndolo Él cada día. Entonces ahora yo me estoy presentando a Dios delante de Él con un sacrificio vivo, santo, agradable, ¿sí? Porque aquí nace, dentro de lo interno nace. Y yo cada día tengo que limpiarme. Vamos a ver Juan capítulo 17, versículo. ¿Por quién oró el Señor? Vamos a leer Juan 17, capítulo
6. Lo tenemos ahí. Bueno, desde el versículo 1 les dije hace un momento, Jesús levantó sus ojos al cielo y eso fue lo que le pidió. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu ¿qué? ¿Por quién ora el Señor? ¿Por quién le dice el Señor? Señor, santifícalos en tu verdad, Padre. ¿Por qué oró el Señor? Por aquellos que han guardado su palabra. Por aquellos que el Señor, dice la palabra aquí en este mismo versículo, que aquellos, dice la palabra, que tuyos eran de Dios. Pero viene ahora Cristo y les da esta palabra, y ahora ellos tienen salvación en Cristo. ¿Se fija? Pero primero, ¿de quién eran? Eran de Dios. Pero ellos, ¿qué están haciendo cada día? ¿Qué están haciendo? ¿Guardando qué? Su palabra. Versículo 8. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me... Número 2, ellos creen que viene de Dios. Ellos creen en el Señor y caminan sobre él. Entonces, número uno, guardan su ¿qué? Su palabra. Número 2, creen que el Padre le envió. Número 3, vamos a leer el versículo 10, por favor. Dice: y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Dice la palabra que Jesús está orando por aquellos por los cuales Él ha sido glorificado, porque están guardando su palabra y porque creen en Él. Versículo 14, y ahí mismo Jesús es glorificado. 14, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy de él. Muy bien, entonces estamos viendo que Jesús está orando por aquellos que guardan su palabra, por aquellos que creen en Él, por aquellos que lo han glorificado, y número 4, por aquellos que el mundo los aborrece. ¿Se fija? No está orando por cualquiera, aquí lo acaba de decir él. Yo no oro por cualquiera, estoy orando por los que me diste. Estoy orando por aquellos que eran tuyos, pero que yo vine para dar testimonio de que ellos eran tuyos y ahora han creído en mi palabra. Ellos ya eran elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y te das cuenta, Padre, yo estoy orando por ellos porque ellos guardan su palabra, porque ellos creen. Y número 3, y número 4, el mundo los aborrece. No esperemos que cuando lleguemos a una reunión, ya llegó el hermano y la gloria a Dios. No, hombre, cuando llegue el hermano se van a voltear, hombre, viene el hermano que, ¿sí? ¿Y tú qué haces? Ay, ¿por qué me tratan así? ¿Por qué son así conmigo? ¿Por qué nadie me quiere? ¿Por qué nadie me ama? Porque el mundo te aborrece. Ellos no son de Dios, ellos son del mundo. Ayer yo les decía en pesquería, ¿cuántos están sufriendo? Dígale a que está a su lado, porque vas a reinar. Así dice la palabra. Porque los que sufren es porque van a reinar. ¿Cuántos están sufriendo? Dígales, porque vas a reinar. ¡Aleluya! ¿Cuántos están sufriendo? Levante su mano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque dice la palabra, si estás sufriendo es porque vas a reinar juntamente con Cristo Jesús. No, es que mi hijo, es que mi hija, ay, cómo me tratas, y cómo te trata, y que esto y esto. No, claro, vamos a buscar la santificación progresiva. Estamos sufriendo, no tengo dinero, no tengo esto, el COVID, el otro, los tornados, todo aquello. Yo le tengo temor a Dios, aquel que puede echar mi alma al infierno. ¿Sí? A ese le tenemos que tener temor. Aquel que en un segundo, si nos apartamos de él y desertamos. ¿Se acuerda de Alejandro? De Alejandro el calderero, cómo se había apartado, y Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. Era un maestro de la palabra, era un maestro de la ley, pero un día decidió empezar a agarrar doctrinas de demonios, y Pablo dice, el tal se ha entregado a Satanás. Es un término judío que Pablo estaba diciendo, el tal se ha desechado, el tal ya nadie le hable. Llegaba a la iglesia y nadie le hablaba, y llegaba él y todo, y él llegaba y saludos hermanos y todos. Hermano, y le hacían así, y él se sentaba ahí, ¿sí? Pero sin embargo Pablo tiene
una palabra para aquellos que están empezando a despertar y le dice a Timoteo, diles que recapaciten, diles que mediten toda esta palabra y que regresen al depósito que Dios les ha dado de parte de mí. Vamos a leer Efesios 4, versículo 22. Vamos a leer el versículo 22. ¿Estamos todos ahí? Amén. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cómo dice? En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿qué dice? Despojados del viejo hombre. La palabra en el griego es quítense la ropa. Cada día, quítense la ropa sucia. Despojados del viejo hombre que está sucio, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sabe por qué hay un deseo siempre? Porque hay un deseo, porque hay una pasión de querer hacer lo malo. Hermano, es que quiero correr y hacer aquello, quiero tomar, quiero drogarme, quiero, hermano, de repente fornicar con una mujer que no es mi esposa, quiero hacer, ¿sabes por qué? Porque hay un deseo ardiente dentro del corazón. Eso es lo que dice la palabra. Derribando todo argumento que se levanta contra Dios, derríbalo. Satanás va a operar de esa manera. En los hijos de desobediencia, Él va a querer operar de una manera tremenda. Va a querer sacarte del propósito de Dios. Va a hacerte creer que no puedes, que tienes una carne corrupta, que tienes unos pensamientos pecaminosos cada día. Te va a decir que tienes una carne corrupta. Te va a decir que no sirves para nada. Y en la palabra del Señor dice, tú santifícate, límpiate cada día. Señor, santifícalos en tu verdad. Y luego miren lo que dice, esto del viejo hombre, quítate la ropa, despójate, cada día esa ropa sucia, cochina, despójate. Vamos a ver cosas negativas y positivas. Vamos a ver versículo primero 25. Por lo cual, desechando la que, eso es lo negativo. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. 26. Airaos, eso es lo negativo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro ¿qué? No podemos siempre estar airados. No podemos siempre estar echándole mentiras. No, eso es lo negativo, eso es el viejo hombre. Esa es la ropa sucia que teníamos antes. Versículo 28, el que robaba, ya no robe, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Primero lo negativo y luego lo positivo. Negativo, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, positivo, buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Yo tengo que dar palabra positiva con aquellos que están buscando la palabra del Señor, con aquellos que están pagando un precio. Cristo ya pagó un precio, te metió al reino, te posicionó, pero yo tengo que convivir también con aquellos que, dice la palabra, cada día están luchando y tienen pruebas. Con ellos, dice la palabra, júntate, estudia la Biblia, estudia la palabra, escudriña. Pablo es fuerte en su palabra y dice, hay algunos con los cuales ni te juntes, los cuales ni la ropa ni te las pongas, con los cuales no te juntes ni a comer. Ah, caray, ¿dónde está el amor? Dirían muchos. Jesucristo dice, ahí está el amor. Mateo capítulo 18, en la disciplina. ¿A cuántos Dios nos ama? ¿Y cuánto nos disciplina? ¿Sabe por qué? Nos disciplina por un poco de tiempo. ¿Sabe para qué? Para que nos santifiquemos. Efesios capítulo 4, versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias ¿a quién? A los oyentes. Versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura. ¿Qué más? Enojo. ¿Qué más? Ira. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Y toda qué? Eso es lo negativo. 32. ¿Antes qué? ¿Sed qué? Antes sed. ¿Qué más? Misericordiosos. Ahora tenemos que nosotros despojarnos cada día. ¿Cómo? Juan capítulo 17, versículo 17. ¿Cómo? Juan capítulo 17, versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Esa es la oración del Señor antes de su arresto. Antes, Señor, santifícalos. Fíjate lo interesado que está el Señor en que nosotros nos santifiquemos, pero que el Padre nos ayude, que Él nos limpie, que nos corte, como yo puse ahorita este papelito aquí, que estaba aquí, y dice, esa es la palabra jaquiazo, cortar de la raíz, bueno, de la raíz, la raíz significa cortar raíz, cortar, córtalos,
Eso es lo que te pido, Señor. Córtalos del mundo, te pido, Padre. Oro por ellos, córtales sus deseos, córtales esto, córtales aquellos que no agradan, córtales la maledicencia, córtales la ira, córtales el enojo, el celo, la contienda, la pornografía. Córtales eso, Padre. Te lo pido, Señor. Límpialos. Y lo tú. Y yo me tengo que limpiar. Yo me tengo que limpiar. Juan capítulo 17, versículo 7 es: santifícalos. No dice santifícalo, dice santifícalos. ¿A quiénes? Aquellos, exactamente, aquellos que guardan su palabra, aquellos que creen en Él, que caminan sobre su palabra, aquellos que han glorificado al Señor. Y número 4, aquellos que el mundo aborrece. Hagamos lo que le agrada a Dios y nos van a aborrecer muchos, que no aman a Dios. Nos van a aborrecer. Nos van a aborrecer, pero nosotros tenemos que seguir adelante, creyéndolo y caminando con el Señor. Dice la palabra en el 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Santifícalos en tu verdad es tu palabra. ¿Cómo nos santificamos entonces? No hay otra manera. ¿En su qué? En su palabra. Por eso nosotros venimos a estudiar la palabra. Usted puede escuchar muchos mensajes entre semana, usted puede escuchar muchas cosas entre semana, pero usted viene aquí a escuchar una palabra que Dios nos da a nosotros para compartirlo con ustedes, porque ustedes son la grey de esta congregación, son el pueblo de Dios y tienen que escuchar una palabra de parte del pastor que Dios ha puesto para compartirles la palabra y enseñarles a ustedes. Usted siga estudiando la palabra, Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2, por ahí le dice: te escribo, Timoteo, quisiera ir pronto a verte, pero te escribo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Todo está escrito aquí, yo no necesito otros libros, todo está escrito aquí para saber cómo conducirme en la casa de Dios. Pablo está también muy interesado en que Timoteo sepa cómo es que debe conducirse en la casa de Dios, la iglesia del Señor, la novia de Cristo. Que sepa cómo conducirse. Y te lo escribo, Timoteo, aquí están las epístolas, aquí están las cartas. No es que yo quiero metafísica, gnosticismo, socialismo, otras cosas más. No, tenemos la palabra de Dios. Aquí viene todo. Y por su palabra, hermano, por su palabra nos santificamos cada día. Es por su palabra, no es por otras cosas, es por su palabra que dice la Escritura: Padre, es tu verdad, santifícalos por tu palabra, en tu verdad. 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la escritura, voy a leer desde el versículo 14. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Te van a hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Yo no puedo decir, ya crucé la puerta, y no saber y no tener la sabiduría de Dios. Aquí está la sabiduría de Dios en la palabra. Yo no puedo decir, soy sabio y yo me la sé de todas, si no estudias la palabra de Dios. Aquí está la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El temor a Jehová no es, Dios me va a castigar. No, si Dios está irado, y Dios es fuego consumidor, y Dios está enojado, y Dios puede lanzar nuestra alma al infierno. Pero dice el Señor, cuando tú empiezas a aborrecer lo malo, cuando tú empiezas a limpiarle, Dios te empieza a dar sabiduría. Cuando José rechazó acostarse con la esposa de Potifar y salió corriendo, inmediatamente vino una sabiduría de Dios sobre su vida. Cuando rechazó el pecado, cuando se apartó de aquella mujer que dice la palabra, lo empezó a tentar, lo sedujo. A tal grado que José tenía sus ropas en sus manos y salió corriendo, pero no cometió esa relación. En ese momento vino una sabiduría de parte de Dios sobre José. Una sabiduría de Dios. ¿Cuántos quieren sabiduría de Dios? Amén. Limpiémonos cada día. Limpiémonos cada día. Limpiémonos cada día. El que se aira, ya no se enoje más. Es más, si nos airamos, que el sol no se ponga sobre nuestro enojo. Dice la palabra, 2 Timoteo 3:16,
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, ¿para qué más? Dice primero, número 1, para redarguir. Para redarguir. La palabra nos redarguye. ¿Qué significa redarguir? La palabra redarguir es que nos refuta razonamientos que nosotros tenemos. Entonces la palabra me va a mí a redarguir. Es que yo pensaba que era así. No, no es así. A tal grado que todos los hombres que desertaban la palabra de Dios, dice Timoteo, en primera de Timoteo, que esos hombres escucharon primero la palabra, escuchaban la escritura, pero ellos estaban caminando, ya estaban pasando la puerta, fíjense bien, pasaron la puerta y andaban en el camino ancho, y luego venían y predicaban la palabra, y la palabra les refutaba lo que ellos estaban haciendo. Aleluya. ¿Y saben qué sucedió con ellos? Llegó el momento que dijeron, ya no podemos, ¿que ya no puedes qué? No, ya no puedo predicar. ¿Te vas a alejar de lo que te está refutando? No, me voy a alejar de la palabra. Y dice Pablo que le dijo a Timoteo, déjalos. Pero se fija cómo es la palabra. Entre más nosotros estemos leyendo, la palabra nos va a refutar nuestras acciones. No sé si le ha pasado eso. La palabra te va a decir, estás mal en esto. La palabra te va a decir, no estás haciendo lo que te estoy mandando. No estás enseñando a nadie. No estás yendo a ser discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces yo estaré contigo. Es una promesa. Yo estaré contigo. ¿Cuándo? Cuando hagas lo que el Señor te manda. ¿Cuántos quieren que el Señor esté contigo? Ahí está la promesa, bellas discípulos. Agárrate uno, un amigo, una excomadre, un excompadre, no sé, y ve y dile, oye, ¿sabes que te vengo a dar una palabra de parte del Señor? ¿A poco ya eres pastor o que no? Yo soy un hijo de Dios que quiere hacer lo que Dios me ha mandado. No sé mucho, pero lo que sé te lo voy a compartir. Y no le va a dar a usted escatología, hermenéutica, homilética, apología. No, usted le va a dar la palabra de Dios. Usted le va a dar la escritura y la escritura le va a redarguir y le va a, ¿qué más? Le va a corregir y le va a instruir, y dice la palabra, y le va a enseñar a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado ¿para qué? Para toda buena obra. Salmo 119, versículo 9. Entonces, ¿cómo nos santificamos? ¿Con la qué? Con la palabra. Leyendo 1 hora, 2 horas diarias, 3, 4, 5, 20 horas, 30, 40 horas a la semana. Tenemos que estar leyendo la palabra, leyendo, y Dios nos va a estar limpiando. Que a la primera de las primeras no saquemos rápidamente nosotros ese viejo hombre, esa ropa sucia. De repente nos digan algo y tú saques la chaqueta sucia de hace como 20 años. Saquemos el pantalón sucio. No, es que ahora me vas a conocer, hijo de tal por cual. No, hijo de Dios somos nosotros. ¿Sí? Toda maledicencia, toda amargura, todo enojo. El que robaba ya no robe, el que transeaba ya no trance. Nosotros tenemos que avanzar en las cosas de Dios. Salmo 119, versículo 9, por favor. Salmo 100, ¿qué le dije? 119, versículo 9. Dice el Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con guardar qué? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué limpiará la hermana su camino? ¿Con qué limpiará el varón su camino? ¿Con qué limpiará la anciana su camino? ¿Con qué limpiaré yo mi camino? ¿Con qué limpiará el pastor su camino? ¿Con qué limpiará? Con guardar su palabra. ¿Por quién oraba el Señor? Por los que guardaban ¿qué? Él no oraba por todos. Hebreos 12:10, por favor, ya vamos terminando. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 10. El contexto es: puesto los ojos en el Señor. Pero había una disciplina que Dios trataba con sus hijos. ¿Y quién era aquel hijo a quien el padre no disciplinaba? Según el versículo 7 de Hebreos capítulo 12. En el versículo 9 dice: por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. O sea, ellos están diciendo, tenemos nuestros padres que nos exhortaban, que qué más hacían con nosotros, nos disciplinaban. ¿Sabía usted que en África, un niño cuando se acerca a su papá en África,
El niño se acerca con el padre y se acerca así de esta manera. Inclina su cabeza y mira a su padre, el niñito aquel, y le dice: ¿puedo hablar con usted, padre? No le dice papito lindo ni nada, no. Padre, ¿puedo hablar con usted, padre? En reverencia al Padre terrenal. Eso es lo que hacen los niños en África, porque ellos saben reverenciar ¿a quién? Al Padre. Y miren lo que dice aquí la Escritura. ¿Qué es lo que dice aquí? Hebreos capítulo 12, versículo 9, al final, segundo párrafo. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente, este es el versículo que le quería leer, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos que, pero este para lo que nos es provechoso, ¿para qué? ¿Para qué es esto? ¿Para que participemos de qué? ¿Participemos de qué? ¿Se fija? ¿Por qué nuestro Padre nos disciplina? Aquí dice la palabra que estamos escuchando ahorita, que todo aquello que nos disciplina es ¿por qué? Porque es provechoso para nosotros. Porque en ese momento participamos de qué. ¿De qué participamos cuando nos estamos disciplinando? De su santidad. De su santidad. ¿Qué significa santidad? Jajiazo, raíz, cortar, separarnos. En el momento que nosotros estamos siendo disciplinados, Dios nos está limpiando. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Terminamos con Juan capítulo 17, versículo 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuántos de aquí fueron escogidos? No sabemos. Nomás uno ahí atrás. Pero ¿cuántos de nosotros venimos por escuchar la palabra? Por eso vino Jesús. Esa es su oración en el 17. Su oración es para darle testimonio a aquellos que ya eran de Dios. Pero nadie puede venir a Dios, nadie puede venir a Cristo si no se le comparte la palabra, a tal grado que Jesús les compartió la palabra para que ellos creyeran. Dice: yo vine para darles testimonio a ellos y que ellos vinieran, porque tú ya los tenías escogidos, pero tuve que venir yo para darles testimonio y que ellos vinieran a mí. Y no nomás ruego por ellos, sino por aquellos que van a escuchar por la palabra de ellos. Ellos van a venir a mí. Por eso, diga, por eso yo tengo que predicar la palabra de Dios, la palabra del Señor. Vamos a orar. Padre, gracias a Dios. Padre, te damos gracias en esta tarde. Venimos delante de ti, Señor, para encontrar el oportuno socorro. Hoy nos damos cuenta, Señor, que solamente en tu palabra nos podemos santificar, que hay una santificación de posición, una santificación progresiva, por la cual tenemos cada día nosotros seguir limpiándonos. No hay opción, Señor, es cada día caminar por ese camino angosto y creer en tu palabra, guardar tu palabra, aunque el mundo nos aborrezca. Hoy en esta hora, Señor, te damos a ti toda la gloria, te damos toda la honra, Señor. En esta tarde, Señor, en ti, Señor, nos confiamos, Padre. Y no tenemos temor, como dice Mateo capítulo 10. Hoy estamos tomados de tu mano, Señor, porque tú eres santo. Tú eres santo, como decía Isaías capítulo 6. Tú eres santo, santo, santo. Dios los bendiga en esta tarde.